Buenas tardes a todos. Iniciamos la segunda y última semana de este foro de medicina genómica. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Martínez González. Algunos de vosotros puede que le hayáis escuchado muy recientemente en un tutorial que sacó sobre nomenclatura HPO, promovido por el programa de medicina genómica del proyecto IMPACT. HPO, para aquellos que no estéis familiarizados, es un vocabulario estandarizado de anomalías fenotípicas en enfermedades y es algo fundamental para dirigir los estudios genéticos en enfermedades raras e imprescindible para realizar estudios de análisis genómicos. Víctor es genetista clínico, es responsable de la sección de malformaciones vasculares en el Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital Universitario La Paz y es investigador del CIBER de enfermedades raras. Tiene una enorme experiencia en un amplio espectro de enfermedades raras y especialmente en el mosaicismo somático, las malformaciones vasculares y los sobrecrecimientos. En su presentación de hoy nos hablará de la genética de malformaciones vasculares y mosaicismo somático. Víctor. Muy bien, pues muchas gracias. Hola a todos y la verdad es que es un placer estar aquí y muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de dar esta charla. Voy a contar así un poco en términos generales las malformaciones vasculares, cómo se asocian con el mosaicismo somático, un poco conceptos generales para luego ver cómo todo esto sí que se puede aplicar a la medicina de precisión, a la medicina genómica, medicina personalizada, que aunque muchas veces se utilizan de forma indistinta, pues sí que tienen ciertas diferencias. Vamos a empezar primero con el concepto del mosaicismo somático. Hace poco publicamos este artículo, que es una revisión internacional en el que hacemos una propuesta de clasificación del mosaicismo genético. El mosaicismo es la presencia de dos o más clones de células en un individuo con distintos genotipos, cada uno de estos clones, y están derivados de una única célula. Y esto es bastante importante porque permite diferenciarlo de las quimeras. En las quimeras hay dos genotipos diferentes que se fusionan. Aquí los dos genotipos parten de una célula original, ¿vale? Y esto pues tiene consecuencias. Esto puede producirse, las alteraciones, lo veremos un poco más adelante, de cualquier tipo, pero hablemos de una mutación puntual, en vez de cómo se dan las alteraciones de las enfermedades genéticas tradicionales en las que la mutación está presente en todas y cada una de las células y se va heredando muchas veces de generación en generación. Aquí la mutación aparece por primera vez en la persona y además aparece en una etapa del desarrollo embrionario, con lo cual tenemos aquí marcado de este color morado la célula con la mutación, y eso va a hacer que unas células tengan la mutación y otras no. Y esto además puede tener implicaciones a la hora en el que esa persona con las mutaciones en unas células sí y otras células no del cuerpo, dependiendo de si afectan a la línea germinal, pues lo pueden pasar a la descendencia. Y en ese caso, si se pasa a la descendencia, entonces ya estaría en la línea germinal de ese hijo o hija, con lo cual pues tiene bastante importancia, ¿no? en este sentido. Y luego, dependiendo de el momento del desarrollo embrionario y la localización específica, vamos a tener unas características o unas manifestaciones fenotípicas u otras. En principio sí, la mutación se da cuando hay dos células, como en este penúltimo caso, pues más o menos la mitad de las células de un individuo estarán afectadas y las otras no. Esto no es exactamente al 50%, pero más o menos. Y entonces, pues podríamos obtener un patrón como este que se ve aquí abajo. Si la mutación aparece más adelante, digamos cuando hay 1000 células, pues solo una de cada 1000 llevarán la mutación y dependerá de en qué célula se ha producido la mutación. Si, por ejemplo, la mutación se ha producido en una célula que ya estaba bastante diferenciada y iba a formar parte del corazón, pues irá hacia allá. Y la mutación, dependiendo del gen al que se afecte, pues a lo mejor una mutación en un gen importante para el desarrollo del riñón
que caiga en una célula que ya iba para el corazón, pues a lo mejor no tiene tanta importancia, pero dependiendo de cómo se dé, en qué momento y en qué lugar, pues tendrá unas consecuencias u otras. Y entonces la clasificación que hemos hecho es porque habíamos visto que había algunos artículos o clasificaciones aisladas que miraban algunos conceptos del mosaicismo, pero no había nada que los reuniera a todos. Entonces hicimos una clasificación por una serie de letras, va desde la letra A hasta la letra F, y es una clasificación muy similar a la que se utiliza, por ejemplo, en cáncer, el PNM de los tumores, ¿no? Con letras y números. Entonces, la A de la clasificación es la del tejido afecto, como veis aquí. El A1 sería el mosaicismo somático, es decir, que no afecta a la línea germinal. Y ponemos aquí aparente porque muchas veces aunque veamos una afectación en una parte específica del cuerpo y no en otra, no podemos estar completamente seguros en todos los casos que no afecta a la línea germinal. Luego está el A2, que es la germinal o gonadal, solo afecta a las células de la línea germinal. El 3, que es el gonadosomático, que afecta tanto a células somáticas como germinales, y que hemos preferido no confundirlo con gonosomal porque hace referencia a alteraciones en los cromosomas sexuales. Y luego está el mosaicismo confinado a la placenta, como vemos en este caso el último, el del A4, que en principio no tendría ninguna consecuencia para este embrión, pero sí que es importante, por ejemplo, cuando se hacen estudios prenatales, biopsias coreales durante un embarazo, podríamos estar obteniendo la presencia o detectando la presencia de una alteración que está confinada a la placenta y que no afecta a ese embrión, y dependiendo de lo que sea, se podrían tomar actitudes en consecuencia con ese embarazo, por lo cual hay que tenerlo también muy en cuenta. Luego, el siguiente, la letra B, sería el patrón corporal. Hay patrones segmentarios, hay patrones no segmentarios, algunos son punteados, otros son geográficos, algunos siguen lo que llaman, por ejemplo, en el B4, las líneas de Blaschko, el B7, que son un patrón que se llama de tipo filoide, porque tiene formas como de hojas, el patrón en tablero de ajedrez, que es este B6, y esto también depende mucho de en qué momento, en qué lugar se dio la mutación, pero también cómo migran las células durante el desarrollo embrionario, y no todas las células migran de la misma forma. No es lo mismo la migración de una estirpe vascular que de una estirpe pigmentaria. Muchas veces, por el patrón específico que logramos ver, podemos saber si la célula que está afectada es de un tipo o de otro. Luego vendría la dirección del cambio, de benigno a patogénico, de patogénico a benigno, y la didemosis. Entonces, aquí muchas veces me preguntan, ¿no va siempre de benigno a patogénico? ¿No? Algunas veces va de patogénico a benigno, y esto se ve en algunas alteraciones, específicamente en dermatología, alteraciones de la piel, y es lo que se llama un mosaicismo reverso, en el que la persona tiene la mutación en todas y cada una de las células del cuerpo, pero por algún tipo de mecanismo, una no disyunción meiótica, por ejemplo, esa alteración se revierte y aparecen unos parches que en realidad tienen la información correcta o wild type. Entonces sí que se puede dar de patogénico a benigno. Y la didimosis, que es cuando hay dos, digamos, secciones aquí en el C3 con genotipos diferentes y que tienen un genotipo diferente al del resto de las células del cuerpo, que tampoco son wild type, sino que son también una mutación heterocigosa de base. Luego viene el mecanismo por el que se desarrolla. Mosaicismos pueden ser segmentarios de tipo 1, de tipo 2. Esto tiene que ver con el estado heterocigoso en un caso, o con la pérdida del alelo wild type en el caso del D2, pero también hay otros mecanismos, como por ejemplo las alteraciones que se dan de tipo funcional porque afectan al cromosoma X, que podrían ser o no letales dependiendo de su compromiso en varones. Y luego también hay otras alteraciones que se dice que son letales porque nunca se han visto presentes en forma heterocigota en la línea germinal, y que por eso siempre se presentan en forma de mosaicismo somático. Si estuviera presente en todas las células del cuerpo, sería letal para esa persona. Y luego la etiología,
que si desde el punto de vista genético más estricto, que si hay cambios genómicos, genéticos, epigenéticos o posicionales, más o menos conocemos este tipo de alteraciones por encima de las 100 bases, los llamamos genómicos, desde una base hasta las 100 genéticos, luego están los epigenéticos, ya sean por defectos de metilación, acetilación, etcétera, y luego están los efectos posicionales que se pueden dar, por ejemplo, cuando hay inversiones o otras locaciones que alteran la morfología, la estructura o la dirección de los genes. Y luego tenemos, ya este es una característica un poco más subjetiva, que es la fracción del tejido afecto, que la hemos clasificado en menos del 10%, entre el 10 y el 30, 30 al 50 o más del 50%. Se aplica sobre todo a alteraciones que son visibles en la piel, que es fácil de medir, pero también hay órganos internos en los que se puede medir. Cuando no hay una forma de medir la extensión de esas manifestaciones fenotípicas en el paciente, podemos hacer referencia a los resultados que se obtienen en la secuenciación masiva. Recordar que un heterocigoto en un resultado de una secuenciación masiva, un heterocigoto en línea germinal, al 50% tendría el 50% de lecturas con ese alelo mutante. Con lo cual, la frecuencia del alelo alternativo, que es lo que llamamos como VAF, el Variant Allele Frequency, siempre es exactamente la mitad de veces que el número de células. Por eso, en el caso, por ejemplo, del F1, donde decimos que hay menos de un 10%, si lo miramos en términos de mutaciones puntuales en lecturas de secuenciación masiva, sería la mitad. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede ver esto. Este es un paciente que tuvimos en nuestro hospital con una ictiosis epidermolítica, claramente en línea germinal. Se le hizo el estudio de las queratinas, se encontró una mutación en la queratina tipo 1 y se hizo el diagnóstico de esta ictiosis epidermolítica en línea germinal. Hasta ahí nada extraño. Pero entonces, en consulta, la madre expresó que ella tenía ciertas manchas en algunas partes del cuerpo. Y si vemos aquí las fotografías de la madre, estas regiones hiperpigmentadas y que no se ve muy claro, pero que siguen una especie de patrón lineal, que es el que conocemos como las líneas de Blaschko, en realidad son la manifestación en solo ciertos segmentos de la piel de la madre de lo mismo que tiene el hijo. El hijo más adelante, sus lesiones en piel se verán como las de la madre, pero en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta mujer lo que presumimos es que hay una alteración no solo de células somáticas, sino por supuesto de línea germinal, y lo ha heredado por línea germinal al hijo. Con lo cual, esta madre podría ser clasificada como A3, es decir, gonadosomático, B4 porque tiene un patrón en líneas de Blaschko, C1 porque pasa de benigno a patogénico, D1 porque es un mecanismo de postigótico, E2B porque es debido a una etiología genética con una variación puntual en la queratina 1 y afecta a un 10 a un 30% del tejido de la madre. Otro ejemplo, aquí a lo mejor se ve un poco, está un poco tenue, pero yo creo que se ve más fácilmente en este miembro, esta línea hiperpigmentada todo a lo largo de este miembro, siguiendo las líneas de Blaschko. En este caso es por una trisomía de cromosoma 20 en mosaico. Entonces tendría también su clasificación, es un mosaicismo somático con líneas de Blaschko, de benigno a patogénico, es un mosaicismo postzigótico tipo 1 con una etiología genómica y que afecta a menos del 10%, en este caso de la piel. Tenemos otro caso, aquí un niño con un síndrome de Beckwith-Wiedemann que se debe a una disomía uniparental paterna del brazo corto del cromosoma 11 en forma de mosaico y se hace la misma distribución. Aquí la etiología pues, es esa disomía uniparental paterna. Aquí tenemos, bueno, una raíz de SNP, es una anemia de un paciente con anemia de Fanconi, con una disomía también uniparental paterna, el brazo corto del cromosoma 3. Aquí no tenemos fotos porque pues, es una anemia de Fanconi. Aquí lo que tenemos es el mecanismo de mutación reversa, porque aquí lo que hay es un rescate
de una trisomía, solo que al haber ese rescate, una parte de lo rescatado se convierte solo en la región genómica correspondiente al padre y crea esta alteración. Y hay muchos otros ejemplos de cómo el mosaicismo se presenta, por ejemplo, esta alteración hemicorporal en este niño con un síndrome de Child, este sobrecrecimiento cerebriforme muy típico del síndrome de Proteus, esta hemimegalencefalia también es una alteración segmentaria, más ejemplos de líneas de Blasco, se puede presentar de diferentes formas. Y esto es bastante frecuente en el tema en el que venimos trabajando, una de las líneas de investigación en las que vengo trabajando desde hace varios años, que son las anomalías vasculares, que se clasifican en tumores y malformaciones. Vamos a referir específicamente a las malformaciones, que a su vez se clasifican dependiendo del vaso afectado, ya sean capilares, linfáticas, venosas o arteriovenosas. Y hoy sabemos que las alteraciones, las malformaciones vasculares están causadas en unos pocos genes pertenecientes a unas pocas rutas moleculares, específicamente la de P3K-KT-mTOR, pero también la de RAS-MAP quinasa, sobre todo los receptores de tiroxina quinasa con VGFR3 a la cabeza. Y luego también se incluyen dentro de las malformaciones vasculares los linfedemas, que sí que suelen tener alteraciones, sobre todo en línea germinal, al contrario del resto de las malformaciones vasculares que suelen estar asociadas, no todas, pero en su gran mayoría, a mosaicismo somático. Y lo interesante aquí es que muchas de estas malformaciones vasculares se dan por mutaciones en genes que como por supuesto muchas veces no se ven en línea germinal, como es en el gen AKT1 o P3K, porque serían letales, pero que a veces sí que se dan en forma de mosaicismo somático en genes que también conocemos que su alteración en forma germinal dan alteraciones del desarrollo bastante conocidas, mutaciones en CARRAS, dan el síndrome de Noonan, cardiofacio cutáneo, PTEN está asociado con la macrocefalia y el autismo y los síndromes asociados a PTEN en general. Todos estos producen sus síndromes específicos en línea germinal, pero en forma de mosaicismo somático. Depende de cómo se dé la alteración y el momento en el que se da la mutación, la ventana temporal es muy importante, pues puede dar alteraciones en forma de malformaciones vasculares. Y estas malformaciones vasculares generalmente se asocian con sobrecrecimiento. Desde hace mucho tiempo, uno de los síndromes más frecuentes que se ha asociado con el sobrecrecimiento de forma segmentaria es el síndrome de Klippel-Tredoné, en el que hay malformaciones vasculares con sobrecrecimiento del miembro generalmente inferior, del miembro inferior. Entonces, pero aquí a veces tenemos que preguntarnos exactamente qué es un sobrecrecimiento, porque el sobrecrecimiento generalizado es muy fácil de definir, es peso, talla o perímetro cefálico por encima de las dos desviaciones estándar correspondientes a sexo, población y las características específicas de los individuos. Pero en el caso de los segmentarios no siempre es fácil medirlo y a veces saber que es un sobrecrecimiento no es tan fácil. En este paciente con un síndrome de Klippel-Tredoné vemos en esta imagen cómo el tejido muscular y el tejido óseo de la pierna afectada y la pierna no afectada son exactamente iguales. Y esa pierna más grande que tiene en realidad es un efecto de masa de una malformación venosa. Con lo cual aquí podríamos preguntarnos si hay un verdadero sobrecrecimiento o es solo un efecto de masa por acumulación de esas tortuosidades que se producen por la malformación venosa. Nosotros preferimos llamar sobrecrecimiento solo aquello que afecta específicamente al sistema músculo-esquelético, tenga o no otras cosas asociadas. De hecho, aquí en ese mismo paciente se puede ver cómo los huesos son exactamente iguales en la pierna afectada que en la no afectada, a pesar de que tenga ese efecto de masa por la malformación vascular. Luego, no es tampoco un sobrecrecimiento, un reflujo quiloso, un linfedema o, igual que veíamos antes con la malformación venosa, una malformación linfática. Con lo cual, estas cosas también hay que tenerlas en cuenta porque si las confundimos con sobrecrecimiento, podríamos estar errando en el diagnóstico. Uno de los primeros síndromes de sobrecrecimiento segmentario en el que se descubrió el gen causante fue el síndrome de Proteus.
que está causado por mutaciones específicamente en el aminoácido 17 del gen AKT1 y que produce este sobrecrecimiento que es de tipo cerebriforme, es un sobrecrecimiento muy agresivo que se suele ver sobre todo en las extremidades, pero por supuesto estos pacientes, a pesar de tener un sobrecrecimiento por mutaciones en forma segmentaria y que de hecho si fueran germinales no serían compatibles con la vida, a pesar de ser segmentario, a pesar de no estar en todas las células del cuerpo, pues ya veis cómo tiene un compromiso muy importante en cuanto a morbilidad y por supuesto también en cuanto a consecuencias a largo plazo y mortalidad. Luego, por otro lado, tenemos el síndrome de macrocefalia, malformación capilar, que se define bastante bien. Los pacientes tienen macrocefalia, tienen malformación capilar, la frente prominente, tienen muchas veces hemimegalencepalias, ventriculomegalias, a veces tienen polidactilias. Aquí se puede ver esa frente prominente, también se ve aquí en el paciente 12 una pierna un poco más ancha que la otra. Y luego tienen algo muy característico que es una malformación capilar que puede ir en cualquier parte del cuerpo, pero que además muy frecuentemente se da en la línea mediofacial, filtrum, la punta de la nariz, en la glabela y en el medio de la frente. Esto es bastante frecuente en estos pacientes. Y aquí tenemos otra vez la foto de este paciente con macrocefalia malformación capilar, con la línea media a partir del labio superior, pero en la parte de arriba tenemos 13 pacientes con otro síndrome que se llama síndrome de Clapo, en el que la malformación capilar está en el labio inferior. Y entonces, ¿por qué tiene esta importancia? Bueno, primero hay que comprender cómo se da. Durante el desarrollo embrionario, la cara se forma a través de la fusión hacia adelante de unos procesos frontal, maxilar, mandibular, etcétera, que de hecho el filtrum no deja de ser más que una cicatriz de unión de todos esos procesos. Y entonces, si, como se muestra en nuestra figura, la mutación está afectando al segmento 4, se nos explica por qué se dan estas manifestaciones. Si afecta al segmento 3, vemos entonces por qué se dan las malformaciones capilares en el labio inferior. Y más allá de curiosidad embriológica, esto tiene ciertas connotaciones, porque nosotros sabemos que cuando hay una malformación capilar en el labio inferior, es bastante más frecuente que se dé de forma concomitante una malformación linfática. Muchas veces, a partir de la primera década de vida, una malformación linfática en el cuello o en la base de la lengua. En cambio, si tenemos la malformación capilar en el labio superior, pues vamos a tener más probablemente compromiso neurológico y tendremos que estar más atentos a ello. Pues todos estos síndromes se descubrió hace bastante tiempo que estaban causados por mutaciones somáticas. Muchos de estos pacientes que tenían diferentes tipos de macrocefalias, en algunos de ellos se vio que la mutación estaba en el gen PIK3CA y lo mismo con la hiperplasia fibroadiposa, que dan estos sobrecrecimientos lipomatosos bastante severos, o en el síndrome de Cloves, que también se caracteriza por un sobrecrecimiento principalmente lipomatoso, aunque con alteraciones epidérmicas, vasculares y esqueléticas. Pues todos ellos estaban causados por mutaciones en el mismo gen. La macrocefalia malformación capilar, el Cloves, pero también una macrodactilia aislada y también una queratosis seborreica y una malformación linfática aislada. Entonces, todo esto que pensábamos que eran alteraciones o síndromes o patologías aisladas que no tenían nada que ver, en realidad son causadas todas por mutaciones en el mismo gen y nos encontramos ante las diferentes manifestaciones de todo un espectro fenotípico en el que dependiendo del momento y el lugar en el que se produce la mutación, va a haber una manifestación u otra manifestación. Y además también pudimos ver que había, este es el gen PIK3CA, y que las mutaciones más frecuentes que se dan en el PIK3CA, en esto que posteriormente se ha llamado los síndromes de sobrecrecimiento asociados a PIK3CA o espectro cross, estas mutaciones eran más frecuentes en los mismos sitios en los que se dan esas mutaciones en cáncer. Porque si os habéis fijado, todos estos genes que hemos ido hasta ahora viendo, AKT1 menos, pero también, pero PIK3CA, PTEN, KRAS, todos estos asociados a malformaciones vasculares son genes que ya son muy conocidos en muchos tipos de cáncer. Y las mutaciones en cáncer son las mismas que en las de los síndromes del desarrollo. Y sin embargo, no parece quedar todavía del todo claro que los pacientes con
alteraciones del desarrollo del espectro PROS asociados a estas mutaciones tengan una mayor incidencia de presentar cáncer. Con lo cual, la ventana temporal en la que ocurre la mutación es algo bastante importante. Y luego lo otro que tenemos es que cuando tenemos una mutación en el mosaico somático, pues si tomamos una muestra de sangre y buscamos la mutación, no la vamos a encontrar muy probablemente. Solo en algunos casos en los que la mutación es muy temprana, puede detectarse en muestras de sangre o en algunos casos también de saliva. Pero la muestra de elección es el tejido afecto. Por supuesto, es algo bastante más invasivo. En algunos casos se puede hacer con ADN extraído de parafinas de intervenciones quirúrgicas previas. El rendimiento de las parafinas es siempre inferior, aunque sí que somos capaces de detectarlo, pero por supuesto por las características propias del parafinado, algunos tejidos como es el de hueso, es imposible obtener DNAs de calidad suficiente para poder hacer una secuenciación masiva, con lo cual aquellos pacientes en los que el tejido afecto sea hueso y no se disponga de tejido fresco, va a ser muy difícil hacer un estudio. Luego con la secuenciación masiva, pues hay que hacer todos los estudios adecuados, hay que utilizar programas bioinformáticos específicos, hay que hacer validaciones por diferentes técnicas, dependiendo de qué tan bajo sea el mosaico de células afectadas, porque incluso cuando cogemos una muestra de tejido afecto, no todas las células de esa muestra que reconocemos como una malformación específica tienen por qué llevar la mutación. A lo mejor solo el 1% de las células de lo que nosotros llamamos malformación y que pensamos que todo ello es malformación, solo el 1% de esas células llevan la mutación y eso es suficiente para darla. Esto puede pasar, por ejemplo, con la anomalía linfática generalizada, en la que nosotros sabíamos, antes de que se conociera cuál era el gen causante de esta patología, sabemos que tenía un patrón de presentación que nos hacía pensar en un mosaicismo somático, se basa en la presencia de malformaciones linfáticas y alteraciones óseas, tiene lesiones osteolíticas, como se puede ver aquí. Reunimos una serie de pacientes, obtuvimos muestras suficientes de estos pacientes de tejido afecto, pero sin embargo todavía no éramos capaces de encontrar la mutación en estos pacientes. ¿Qué es lo que pasaba? Nosotros sabíamos ya por otros pacientes con el espectro PROS que el mosaicismo podía llegar a ser muy bajo. Hemos detectado por secuenciación masiva mosaicos hasta del 0,5%, aunque luego requieran validación por una segunda técnica. Entonces, en estos casos, ¿qué tuvimos que hacer? Pues tuvimos que aislar nuestras células diana, y entonces cogimos las malformaciones linfáticas y aislamos las células endoteliales linfáticas a partir de esas malformaciones linfáticas. Y estas células representaban solo aproximadamente el 7% de todo lo que el cirujano nos daba como que era una malformación. Esto es para que os hagáis una idea de que cuando queremos hacer un diagnóstico tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando, porque si no hacemos el test adecuado, el resto de información que esté alrededor no nos va a servir para detectar la mutación correctamente. El problema que nos encontrábamos entonces es que no había una aproximación y de hecho todavía no hay una aproximación bioinformática específica para el mosaicismo somático, así como si la hay ya estándares de análisis para las alteraciones germinales por NGS para esto, ¿no? Y luego además teníamos que encontrarnos que si las mutaciones estaban en mosaicos muy bajos, esas mutaciones estaban muy cerca del ruido de fondo de la técnica, con lo cual se nos hacía muy difícil de detectar. Finalmente fuimos capaces de detectarlo. También esta patología está causada por mutaciones en PK3A y dependiendo del tipo de tejido, están presentes en más tejidos o en menos tejidos. Y luego además hicimos en colaboración con otro grupo un modelo animal en el que demostramos que si introducíamos la mutación más activante de PK3A, se producían esas alteraciones linfáticas y se producían también alteraciones en hueso, no específicamente la osteolisis, pero sí que lográbamos ver linfáticos en hueso, donde no debería haber. Y además vimos que la rapamicina, un inhibidor de mTOR que se encuentra más abajo en la ruta de PI3K, era capaz de no solo impedir que se formaran esas malformaciones, sino que una vez ya formadas esas malformaciones, pues se recompusiera ligeramente o un poco ese tejido malformado, ese entramado de vasos linfáticos. Estudiamos también otros pacientes con el síndrome de Clapon. En su momento había
muy poca descripción del síndrome de Clapo. De hecho, en nuestro grupo se había hecho la descripción del síndrome. Son estos pacientes que os mostraba antes con esta malformación capilar en el labio inferior, también malformación linfática en el cuello, pueden tener asimetría o sobrecrecimiento. Y entonces, para que veáis cómo se hace el estudio, esto fue como descubrimos el gen, pero vale también para cómo se hace el análisis tradicional, pues se obtiene una muestra, hay que obtener una gran profundidad de lectura, y en este caso específico, en un panel con 1300 genes, en este paciente obtuvimos 3.000 variantes. Se hacen filtrados por frecuencia poblacional, por cuántas veces aparece esa variante específica en la carrera de NGS que se ha hecho para ver si es un artefacto propio de la técnica, el impacto de esas alteraciones, la profundidad de lectura era un parámetro importante para nosotros, pero no solo la lectura total, sino la lectura de la variante alternativa para que no estuviera demasiado cerca del ruido de fondo de la técnica, predictores de patogenicidad y también la frecuencia del alelo alternativo. Después de hacer todas estas, comenzar con 300.000, terminamos con 300 variantes. Y finalmente, pues Clapo también está causado por PIK3CA, pero si veis aquí en la priorización de variantes, PIK3CA no aparecía hasta el 5.º lugar, por lo cual todo esto hay que tenerlo. Pero claro, si nosotros asociamos que tenemos PIK3CA en este 5.º lugar, con que ya sabemos que estos pacientes que tienen malformaciones linfáticas, que tienen sobrecrecimiento, malformaciones capilares, obtenemos todos esos fenotipos y los cruzamos con nuestras variantes a través de la utilización de los términos HPO, que todo esto ya es bastante fácil de hacer, pues entonces la priorización de las variantes cambiará y nos pondrá a PK13A en el primer lugar. Luego, por supuesto, hay que hacer visualización, como siempre, de las variantes en el IGV y buscar toda la literatura que sea necesaria. Otro caso interesante de malformaciones vasculares son las venosas, porque tiene varios mecanismos. Las malformaciones mucocutáneas que se ven de forma familiar se suelen dar por una mutación germinal, y luego las malformaciones venosas específicas, las lesiones específicas, se dan por una segunda mutación somática. En cambio, las malformaciones venosas multifocales se dan por dos mutaciones somáticas, una más temprana que la otra. Luego también hay malformaciones venosas unifocales con una única mutación somática. Lo que pasa es que es una mutación que produce una mayor alteración en la proteína que las otras mutaciones asociadas con las malformaciones multifocales o mucocutáneas. Todas estas alteraciones en el mismo gen, el gen TEC. Y luego está el síndrome de malformaciones en tetina azul o blue rubber bleb nevus, que se da por dos mutaciones también somáticas, pero además estas están en cis. Es una mutación, como veis, en la posición 1105 y 1106, dos mutaciones muy seguidas una al lado de la otra, y da este cuadro sindrómico con alteraciones venosas, sobre todo intestinales y en otras partes del cuerpo. Con lo cual hay muchos mecanismos y combinaciones de somático y germinal que es muy importante tenerlos en cuenta a la hora de poder hacer un diagnóstico, pero también a la hora de ofrecer diferentes tratamientos. Con lo cual hemos aprendido que son unas pocas rutas moleculares las que están involucradas en las malformaciones vasculares, que es muy importante el momento y el lugar en el que se dio la mutación, pero también la distribución. Sabemos que las malformaciones capilares aisladas o sindrómicas suelen tener mutaciones en el gen GENAC, hasta en el 87% de los casos, pero si miramos las células específicas, las células endoteliales son las que llevan el mayor porcentaje de células, y otros tipos celulares, pues no se va a encontrar esta mutación. Y aquí en este último, donde dice sangre 0,3%, es bastante más probable que ese 0,3% sería algo así como asimilable a la biopsia líquida, es decir, que en realidad fuera ADN circulante de esas propias células endoteliales, que en realidad que se esté detectando la mutación en linfocitos. La expresión es importante, puede existir efectos paracrinos, no se expresan iguales los genes en unas células que en otras, y además cómo influye una célula mutada a las células de al lado es importante. Luego también hay que tener en cuenta que hay genes, como comenté, que solo se presentan en forma de mosaicismo somático, probablemente, seguramente, porque en línea germinal
serían letales. Esto ya lo propuso en 1987 Rudolf Happel y se ha ido comprobando poco a poco con el conocimiento de todos estos genes, que efectivamente hay bastantes de estos genes que son así. Y luego tenemos el concepto del second hit, lo hemos visto en muchas alteraciones vasculares, lo mencionamos en el caso de las malformaciones venosas con TEC, pero las malformaciones cavernomatosas también. No tienen por qué ser solo mutaciones puntuales. Se ha visto, por ejemplo, un second hit en forma de disomía uniparental en las malformaciones clomovenosas. Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. Las mutaciones en raza 1 suele hacerse el diagnóstico, causan el síndrome de malformación capilar, malformación arteriovenosa. Se suele ver la mutación en línea germinal, pero luego hay un second hit. ¿Pero qué pasa? Toda mutación que se da en línea germinal es susceptible también de estar presente en forma de mosaicismo somático. Y probablemente muchos de los casos negativos que vemos en muchos pacientes con cuadros sindrómicos muy claros y que no se encuentra la mutación, más allá de que pueda haber otro gen, puede deberse a que a lo mejor está dando una sintomatología muy similar a la de la línea germinal, pero presente en forma de mosaico somático y que no se detecta. De hecho, estos son dos pacientes con el síndrome de Parkes-Weber, es decir, la malformación capilar arteriovenosa causada por raza 1, en el que vemos que están las mutaciones tanto en tejido afecto como en sangre en forma de mosaicismo somático. Con lo cual, esto también hay que tenerlo en cuenta para poder hacer un diagnóstico adecuado. Y luego hay que tener en cuenta si son genes de ganancias de función o de pérdida de función. La mayoría de las veces aquellos que están solo en forma de mosaicismo somático son de ganancias de función y aquellos que son de pérdida de función suelen tener asociado el mecanismo del second hit. Así que si combinamos todo esto, o sea, aparte de que esto con tantos colorines quede bastante feo, sí que nos dice que hay muchas combinaciones diferentes, hay que tener en cuenta cuál es la presentación del paciente, cuáles son las posibilidades para poder hacer el test diagnóstico correcto y que el test diagnóstico nos permita llegar a ese diagnóstico que nos va a llevar a un tratamiento específico para cada uno de estos pacientes. Nos queda mucho por hacer, hay muchos pacientes, depende de la patología específica que tenga, que no somos capaces de tener un buen rendimiento diagnóstico, muchas veces entre el 20 y el 40% de los pacientes se nos quedan por fuera, y eso que tenemos algoritmos o protocolos específicos para cuándo hay que hacer un test, en qué caso, con qué validaciones, con qué porcentajes de detección somos capaces. En principio, en términos asistenciales, asumimos que podemos hacer detecciones por encima del 5% en muestra única, pero en realidad somos capaces de hacer detecciones de mosaicismos somáticos por encima del 1% con bastante facilidad y en algunos casos menor del 1%. Entonces, ¿está todo hecho? No. Falta mucho por hacer y es donde nos aproximamos a esa medicina personalizada. Sabemos que las alteraciones de la anomalía linfática generalizada que os mostré antes, que tiene malformaciones linfáticas y osteolisis, están producidas por PIK3CA. Y aquí tenemos otro paciente con el síndrome de Cloves que también está producido por PIK3CA. Nunca habíamos visto un paciente con síndrome de Cloves que tuviera una lesión osteolítica. Entonces, ¿por qué se da esto específicamente en unos pacientes sí, en otros no? Y en estos pocos casos, pues tendremos que averiguarlo, porque cuando sepamos por qué se da esa alteración osteolítica, sobre todo en GLA, pero no en el resto del espectro, o si hay algunos condicionantes dentro del background genético de cada persona, pues podremos prevenir, hacer un mejor seguimiento y tratar mejor a estos pacientes. Luego el fenotipado sigue siendo tremendamente importante. Nos llega un paciente con un cuadro clínico diagnosticado como de macrocefalia malformación capilar, que como habéis visto está causado por PIK3CA, y sin embargo hacemos el estudio y encontramos que tiene una mutación en AKT3. Luego cuando se va hilando un poco más fino, se ve que hay ciertas pequeñas características, por supuesto a posteriori, en el que a lo mejor sí que se identifica a este paciente con alteraciones en AKT3. Pero ¿qué pasa? Que como en el mosaicismo somático, las mutaciones pueden estar en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier porcentaje, pues no se pueden establecer fácilmente criterios diagnósticos a partir del fenotipo,
porque la misma mutación te da una macrodactilia como que te da toda una pierna más grande, con lo cual no es fácil establecer criterios fenotípicos, pero aún así hay que ser muy estricto con esto. Luego tenemos algunas alteraciones, como por ejemplo estas malformaciones capilares, que eran bastante extrañas porque tenían un centro atrófico. La patóloga nos decían que eran un poco raras. Sabemos que las malformaciones capilares están causadas por mutaciones en GNAQ, también en GNA11, y normalmente por mutaciones en el aminoácido 183. Cuando la mutación se da en el aminoácido 209, se asocia con cáncer. En el 183, con malformación capilar. Y sin embargo, cuando estudiamos estas alteraciones capilares un poco extrañas, la mutación que encontramos es en el 209. Y no sabemos muy bien cómo explicarlo. Pero también nos dice algo que ya sabemos desde hace bastante tiempo, y es que la línea divisoria entre malformación y tumor no siempre es una línea perfectamente marcada. Y la medicina personalizada es lo que nos va a ayudar a entender esa zona gris entre todo ello, una vez que avance el conocimiento. Luego tenemos ciertos patrones anatómicos. ¿Por qué tenemos tantos pacientes con una malformación capilar en el cuello asociada a una malformación arteriovenosa en el lóbulo de la oreja? Pues probablemente tenga que ver con algún concepto embriológico, pero podría haber algo más. Y luego sí que hemos asociado hasta ahora las anomalías vasculares con el sobrecrecimiento, pero a veces no es fácil decir que una persona tiene una pierna crecida o que en realidad lo que tiene es un hipocrecimiento de la otra pierna, ¿vale? Esto a veces es muy evidente, pero no siempre. Muchas veces llegan pacientes a la consulta que dicen que tiene un hipercrecimiento del miembro inferior derecho, cuando en realidad lo que tiene es un hipocrecimiento del miembro inferior izquierdo. Si vemos este sobrecrecimiento, como os dije, un compromiso tanto óseo como muscular, un sobrecrecimiento típico. Pero este es otro caso en el que el efecto de masa de esta pierna lo da una malformación vascular. Y si medimos el músculo y medimos el hueso, vemos como en realidad este paciente tiene un hipocrecimiento de esa pierna que tiene un aumento de volumen debido al efecto de masa de una malformación venosa. Y vemos que esto puede ser causado por muchos de los otros genes que causan sobrecrecimiento, GNAQ, GNA11, TEC, PK3CA, etc. Todos estos pacientes pueden tener hipocrecimiento, como este paciente que vemos aquí con una mutación en GNA11, con una hipoplasia de la mitad del cuerpo, sus malformación capilar, en realidad es un nervio vascular mixto que hemos asociado con mutaciones en GNA11. También en pacientes con malformaciones venosas puede haber hipocrecimiento del miembro afectado. Y otra cosa interesante dentro del espectro PROS que causa sobrecrecimientos, podemos ver a veces cómo estos dos dedos de aquí del pie derecho son macrodactilias, es decir, estos dos dedos son mucho más grandes. Pero además asocia hipocrecimiento del primer dedo, con lo cual se puede ver a la vez hipercrecimiento e hipocrecimiento. No conocemos los mecanismos específicos por los que se asocia esto, pero pronto lo haremos. Con lo cual, la información genética nos da mucho conocimiento y, por ejemplo, ya sabemos, había mencionado antes, con el modelo animal de la anomalía linfática generalizada, que la rapamicina, que es un inhibidor de mTOR, que está más abajo en la ruta de P3K, pues sirve para disminuir el tamaño específicamente de las malformaciones linfáticas, sobre todo. Tenemos estos recién nacidos con malformaciones linfáticas que hay que entubarlos inmediatamente, tienen un compromiso respiratorio, se les puede dar rapamicina y a los pocos días o semanas ese tamaño de esa malformación linfática reduce y ya se puede extubar a esos pacientes. Luego hay que ver, porque probablemente ese tratamiento con rapamicina requiera un tratamiento muy prolongado, ¿vale? Y aunque no es un inhibidor específico del gen que está mutado en las malformaciones linfáticas, sino que está más abajo, pues por lo menos sabemos que funciona. Y esto es tratamiento personalizado y esto es medicina de precisión gracias al conocimiento de la detección de estas malformaciones y al conocimiento de los fármacos y las rutas moleculares sobre las que intervienen. Otro caso, una paciente con malformaciones linfáticas y algo que se llama melorreostosis, que son estas lesiones líticas que se parecen como a la cera que va cayendo de una vela. Como esta paciente, como se sabía que tenía malformaciones linfáticas, se le dio rapamicina, desafortunadamente tuvo efectos secundarios y hubo que descontinuar la rapamicina, que estaba funcionando bien, disminuyendo el tamaño de la malformación linfática, pero en cuanto se retiró el fármaco, volvió a crecer.
Mientras estaba haciendo el estudio genético y esta paciente no tenía mutación en PK3CA, tenía una mutación en KRAS. Si se hubiera conseguido hacer el diagnóstico genético mucho más temprano, en vez de haber dado el sirolimus, se hubiera dado el trametinib, que es un inhibidor específico para KRAS. Con lo cual, el diagnóstico de esta mutación en el mosaico, difícil de detectar porque en algunos casos estaba en unos porcentajes bastante bajos, pues ese diagnóstico era importante para hacer el diagnóstico específico. Si vemos todas las rutas moleculares asociadas, aquí tenemos PK3CA, aquí abajo mTOR, la rapamicina, pero también ahora hay nuevos inhibidores como el alpelisib, que actúa específicamente sobre PK3CA. La rapamicina nos ayuda sobre todo con las malformaciones vasculares, pero no con los sobrecrecimientos musculares o lipomatosos, y parece que ahí el alpelisib nos está dando mejores resultados. Pero dependiendo de todos los genes, pues veis aquí todos los fármacos, con MEK, inhibidores de MEK, el trametinib, sulmetinib, etcétera. Con todos estos, dependiendo de la alteración específica, pues se puede dar un fármaco específico. Nosotros en nuestro grupo, y específicamente alguien de mi grupo que creo que nos está escuchando en este momento, que se llama Lara Rodríguez, estudió una serie de malformaciones arteriovenosas y con una serie bastante grande de pacientes, porque recordemos que estamos hablando en muchos de estos casos de enfermedades raras, 137 pacientes con alteraciones sindrómicas o esporádicas de malformaciones arteriovenosas, pues se logró hacer primero, descubrir o ver cómo esas malformaciones arteriovenosas no estaban causadas solo por los dos genes que hasta el momento se consideraban como seguros de malformaciones arteriovenosas, sino que había una gran cantidad de genes involucrados, pero siguen siendo todos los mismos genes de las mismas rutas que hemos venido mencionando, que se dan en mutaciones muy bajas muchas veces cuando están en forma de mosaico somático, aunque las alteraciones en raza 1, como ya comenté, pueden tener un componente germinal y luego un second hit. Y conocer todos esos genes nos va a permitir escoger ese tratamiento farmacológico específico para cada uno de esos pacientes. Pero como os decía, hasta una hipercolesterolemia familiar se puede presentar en forma de mosaicismo somático. Cualquier gen que cause patología, aunque lo conozcamos porque sea en línea germinal, se puede presentar en forma de mosaico somático. Y esto pasó en esta familia que describimos, donde había una mutación en el LDLR en forma de mosaico somático, en el padre de un niño que llegó a la consulta. Con lo cual, lo importante aquí, el mosaicismo somático es muy común. Bueno, y de hecho, la alteración en forma de mosaico somático más común que se da son las alteraciones del cromosoma Y en hombres de edad avanzada, es decir, que puede ser de cualquier tipo. Pero además el mosaicismo somático hace que todo sea más complicado. El diagnóstico genético, el diagnóstico clínico, fenotípico, todo. Hay que tener en cuenta todo esto que he comentado, las rutas moleculares, tiempo de localización, distribución, expresión, genes que se dan solo en somático, generalmente ganancia de función, el second hit, normalmente con genes con pérdida de función, y la función específica de cada uno de los genes. El fenotipo sigue siendo necesario para el diagnóstico, pero también para tomar la muestra necesaria para poder hacer el diagnóstico y para hacer un seguimiento. Acordaros lo que os dije sobre las malformaciones linfáticas en el cuello si hay afectación del labio inferior y las alteraciones del sistema nervioso central si la afectación capilares en el labio superior. Luego, la muestra que se tome específicamente es muy importante y hay que muchas veces, a veces tenemos que tomar decisiones. Cuando tomar una muestra a un recién nacido es importante, es decir, hay un compromiso para la vida de ese paciente. Puede ese paciente esperar un par de años más para que se le tome la muestra y no necesariamente hacerla desde el comienzo. Pues todo esto hay que tomarlo. ¿Qué tipo de muestra? ¿Cuándo se puede utilizar sangre? ¿Cuándo saliva? ¿Cuándo tejido? ¿Cuándo parafina? Y por supuesto ahora que se está poniendo de moda, o que ya se puso hace un tiempo de moda, la biopsia líquida en cáncer, ahora estamos viendo que en las malformaciones vasculares pues también podemos empezar a detectar esas alteraciones con una muestra de sangre a través del ADN libre circulante sin necesidad de hacer una biopsia, ¿no? Un procedimiento invasivo. Y luego, pues,
el diagnóstico molecular no es fácil y os aseguro que escribir los informes en estos casos es muy, muy complicado. Tenemos que utilizar técnicas que nos permitan detectar mosaicos bajos, eh, a menos que haya mutaciones recurrentes como GNAQ, GNA11, que son dos puntos específicos, pues, y se podrían estudiar por droplet, que es el gold estándar para detección de mosaicos, pero que solo detecta una posición y una variación específica, pues hay que utilizar métodos de screening como son de secuenciación masiva, pero con unos protocolos específicos y obteniendo grandes profundidades de lectura que nos permitan diferenciar los mosaicos bajos del ruido de fondo de la técnica. Y hay que hacer aproximaciones bioinformáticas específicas, no valen las de la secuenciación masiva en general. La interpretación de un resultado negativo es bastante complejo. No sabemos si ha sido negativo porque hemos escogido mal el tejido, porque la técnica no era correcta, porque estaba dentro de los límites de detección de la técnica, o pasa también con muchas parafinas, que a veces la primera vez que extraemos el ADN no lo detectamos y luego lo extraemos una segunda vez y sí lo detectamos, o en una segunda parafina, en un segundo tejido. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y pues que todo este conocimiento es necesario para la aplicación de la medicina genómica, la medicina personalizada, la medicina de precisión. Y como dice uno de los mayores conocedores en este campo, Ledley Sicker, a veces tomar como diana el defecto primario puede ser bastante interesante, pero no necesariamente la única o la mejor estrategia. En el caso de las malformaciones linfáticas, da mejores resultados la rapamicina, que no inhibe PI3CA, sino mTOR, y en el caso de las alteraciones, digamos, más de sobrecrecimiento lipomatoso, tenemos sí mejor resultado con la acción directa a través del alpelicin, ¿no? Que se encuentra ahora mismo en fase de ensayo clínico. Y luego que prevenir una manifestación que es progresiva, como suele ser muy agresiva, por ejemplo, en el caso del síndrome de Proteus, siempre es preferible antes que una corrección. Sí que se pueden hacer correcciones y muchas veces de tipo quirúrgicas, pero toda cirugía también tiene sus secuelas. No digo que los tratamientos farmacológicos no, pero siempre es mejor prevenir. Y para prevenir hay que aplicar esta medicina de precisión y para ello hay que tener un diagnóstico genético a través de tecnología genómica en este caso. Y pues luego dependiendo de la alteración y el fármaco específico, a lo mejor se necesita tratamiento de por vida. Y por el mosaicismo somático, todo esto que os he explicado, que vosotros sabéis de genética, pero claro, explicarle esto al paciente no siempre es tan fácil. Y el paciente tiene derecho no solo a que se le explique, sino que se le explique las veces necesarias para que finalmente lo entienda. El asesoramiento genético es muy importante en el mosaicismo somático, en las malformaciones vasculares y en todo lo que tenga que ver con la medicina de precisión. Y esto también hace que sea una necesidad la intervención de equipos multidisciplinares. Nosotros en nuestros servicios siempre de forma tradicional, desde hace bastantes años, hemos mezclado la clínica, entendiendo como consulta clínica, cirugía, patología, imagen, con el diagnóstico genético y la investigación y los bioinformáticos. Sin la unión de todo eso, no es posible avanzar en el conocimiento, no es posible hacer el diagnóstico adecuado en los tiempos adecuados y dar el tratamiento adecuado. Con lo cual, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y pues eso es todo. Creo que me he pasado algunos minutos, pero bueno, quedo ya para responder preguntas. Gracias, Víctor, muy interesante tu presentación. A ver si la gente se va animando y hace alguna pregunta. Recordarás que hace algún tiempo estudiamos un caso con vosotros de sobrecrecimiento de una pierna, que fuera un caso muy llamativo. Le hicisteis un panel de un montón de genes que incluía las rutas fundamentales de sobrecrecimiento, Peterskinasa, MAPkinasa, etc. Y no se encontró nada en ese panel. Lo extendimos a exoma y tampoco encontramos nada. Mi pregunta es, en estos casos, ¿qué porcentaje se escapa a la aproximación
tradicional, la aproximación que utilizáis vosotros, ya sea panel específico de genes asociados a sobrecrecimiento, exoma, etcétera? ¿Qué porcentaje se escapa? El porcentaje depende de la patología. En términos generales, si los ponemos todos en un mismo saco, se nos puede escapar entre un 40 y un 50%. Eso no es poco, ¿no? Nos hace casi retrotraernos a épocas muy antiguas de secuenciación Sanger, en la que solo conocíamos un gen y todavía nos faltaba conocer los otros 4, ¿no? Y se nos quedaban todos por ahí en el tintero. Pero luego en algunos específicos, sí es cierto que si nos vamos, por ejemplo, a malformaciones linfáticas, el porcentaje puede subir al 80, 85, al 85%. Entonces, dependiendo de las características clínicas, y el problema muchas veces es el diagnóstico de entrada. Muchas veces hemos tenido que cambiar el diagnóstico después de hacer el test genético. No porque nos hayan enviado mal el diagnóstico, sino porque los pacientes van progresando. Y sabemos que en genética clínica muchas veces algunos pacientes, si no les miras la cara de pequeños, luego de adultos ya no los diagnosticas. Y a otros al revés, de pequeños no los puedes diagnosticar y hasta que no les ves la cara de adultos no los diagnosticas bien. O en el caso de las malformaciones vasculares, hay cosas que no han dado la cara y la dan más adelante. Entonces, el aumento de la información, y esto sí que es importante en la medicina de precisión, que la medicina de precisión no debe ser una foto fija, muchas veces hay que ir aumentando esa información a medida que va progresando el paciente, pues nos damos cuenta que no tenía una malformación vascular, tenía otra cosa, a lo mejor muy parecida, etcétera. Y claro, si le hemos hecho un panel de genes para malformaciones vasculares, pues entonces no vamos a ninguna parte. Entonces, nosotros estamos últimamente trabajando en algo que nos ayuda a reducir ese problema, y es, en vez de hacer un panel con 50 genes a grandes profundidades de lectura para detectar mosaicos bajos, es convertir en estándar el exoma a alta profundidad de lectura. Lo que pasa es que, claro, a día de hoy, gastarse 3.000 o 3.500 euros en un exoma de alta profundidad por paciente, pues no es factible. Pero yo creo que, teniendo en cuenta que, como dije, muchos de los pacientes con alteraciones germinales en los que no se detecta, puede ser porque lo tienen en forma de mosaico, yo creo que los exomas a alta profundidad se convertirán en el gold standard. Eso, por supuesto, antes de que hagamos múltiples NGS sobre múltiples células, es decir, el single cell NGS múltiples veces. Lo de lo que comentabas me ha resultado muy llamativo. Yo creo que has comentado algún caso que detectáis un mosaicismo del 0,5%. Mira, estamos obteniendo ahora de rutina fácilmente por encima de 2.000 de profundidad y en muchos casos 3.000 de profundidad. ¿Y qué pasa? Que también ya llevamos muchos pacientes y muchos estudios a cuestas, y entonces hay veces que sabes lo que tienes enfrente. Y entonces un 0,5 no es tan sorprendente. Y de hecho ese 0,5 lo detectamos muy al comienzo. ¿Qué pasa? Que si tenemos unos parámetros sobre los que informamos o no una variante. Si está por debajo de tanta profundidad, si tiene esto, si tiene lo otro, no nos vale. Pero si tenemos 3 muestras en el paciente y una está al 0,5 y la otra está al 5%, pues se validan la una con la otra. Si no se hace una droplet, etcétera, etcétera. O sea que hay muchas formas, pero sí que somos capaces de detectar mosaicos muy bajos. Soraya Curiel pregunta si son habituales los mosaicismos en células sanguíneas. Si toda la línea hematopoyética deriva de unas pocas células multipotentes, ¿es esperable que entre ellas haya diferentes mutaciones? Sí, ¿no? De hecho, en hematología infantil esto es algo bastante frecuente. Recordemos que, es decir, yo no he hablado de cáncer específicamente, pero que el cáncer también es un mosaicismo somático. Y sí que fuera del cáncer también se dan, por supuesto. Y recordar que todos somos mosaicos. Eh, la probabilidad de que se dé una... De hecho, todos llevamos por lo menos 6 genes recesivos tocados.
todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros. Pero además llevamos acumulación de mutaciones a lo largo de la vida, que luego caigan en sitios que sean más importantes o menos importantes es otra cosa. Pero todas las células llevan mutaciones y a medida que envejecemos, más todavía. Me gustaría que comentaras una cosa que puede resultar un poco paradójica. Ya has comentado que los inhibidores de mTOR tipo rapamicina son un tratamiento para el sobrecrecimiento segmentario, pero también se postula como elementos o fármacos para aumentar la longevidad del ser humano. ¿Quieres hacer algún comentario sobre esta? Bueno, sí, la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Lo que pasa es que eso es muy fácil, es decir, mTOR está asociado con apoptosis y autofagia, si inhibimos mTOR, pues aumentamos, pero bueno, supongo que intentos iguales se han hecho ya con HTERT y con muchos otros, entonces ah, eh, es interesante porque en términos científicos, yo creo que hay una especie de consenso internacional, excepto unos pocos, que siempre hay en todas partes, algunos pocos, en que lo que se está buscando es aumentar el bienestar a medida que se avanza en los años y no aumentar los años. Es decir, vivir bien más que vivir más. Y cuando se habla de estudios y de investigación en este sentido, va más por esa parte de mejorar los años que de aumentarlos. ¿Es posible y sucederá algo? Sí, pero con el tiempo. Bien, Víctor, pues yo creo que no hay más preguntas y podemos dar por cerrado el foro, si te parece, si no tienes nada más que añadir. Por mí, otra vez volver a agradecer la invitación, es un placer y espero que El placer ha hayáis sido nuestro. sacado algunos conceptos. Seguro, el placer ha sido nuestro, Víctor, y te agradecemos la presentación y la claridad en la exposición de un tema que puede resultar un poco complejo. Gracias. Muchas gracias, Víctor, y gracias a todos. Buenas tardes.